posiblemente deriva de una palabra celta, borún. Está claro que el maíz no nos acompañó durante toda la historia de nuestra alimentación en España, pero sí es cierto que antes de la broa se usaba mucho el mijo. De hecho, broa viene un poco de ahí, ¿no? Son panes elaborados con maíz y antiguamente se decía que con mijo más que con maíz, ¿vale? Bueno, entonces, un poco para que identifiquemos, ¿no? Es verdad que broa igual no lo escuchamos ya tanto, pero seguro que abuelas, ¿no? O parientes un poco más ancestros sí que escuchamos mucho la palabra broa. Y es una palabra además bonita, ¿no? Broa. Sería bueno empezar a utilizarla también, sobre todo que es muy pareja a la broa portuguesa. Ellos también ya le llaman broa, ¿no? De por sí al pan de maíz. Y como estamos aquí tan cerquiña cruzando el Miño, ¿no? de nuestros hermanos portugueses, ellos sí le llaman broa y mantienen la palabra. Entonces, un poco un guiño a la palabra que creo que es bonita y que podríamos también empezar a utilizarla incluso en las panaderías, ¿no? Porque es como muy identificativo de nuestra raíz. Vale. De todos he sabido que el maíz no estuvo con nosotros siempre, ¿no? Antes que el maíz aquí se hacía pan de centeno, se hacía pan con mijo, como os comenté antes, y utilizaba muchísimo la castaña, incluso la harina de castaña era utilizada para hacer pan. Llegó a Galicia, ¿no? Cuando, bueno, las colonias, llegó aquí y, bueno, hasta el siglo XVII, no, por decirlo así, no empezó a cultivarse, ¿no? Dicen que, por escritos que estuve leyendo y buscando un poco de información, que posiblemente Mondoñedo fuera el sitio donde se originó los primeros cultivos, ¿no? Un matrimonio que vino de las colonias y ahí pues empezó a cultivarlo, ¿no? No tuvo ninguna buena aceptación. Pensad que, claro, debería ser algo como muy extraño. Estaban acostumbrados a la mazorca del centeno, ¿no? O del trigo, y de repente, pues una mazorca mucho más grande, un cereal con unas características ya en sí propias distintas, ¿no? Y bueno, supongo que hasta que no se adaptó uno a ver cómo se podía utilizar ese maíz, pues tardamos un poquito, ¿no? En darle una vuelta. Quizás los hermanos portugueses sí que se adaptaron antes a utilizarlo ya en el pan. Vale. Hablar del pan de maíz sería bueno un poco remontarnos por qué es tan identificativo y por qué lo deberíamos defender, ¿no? En nuestras dietas atlánticas. Y bueno, todo tiene un poco la raíz, evidentemente consumimos lo que producimos. Entonces, si nos paramos a pensar un poco en España tenemos grandes trigos y evidentemente esos trigos donde mejor se producen es en la zona mediterránea, ¿no? De todos he sabido, los grandes candeales están en la zona de Andalucía, ¿no? Luego tendríamos la zona donde se cultiva el centeno, que sería la zona más cantábrica, y aquí en Galicia también, ¿no? Son zonas donde hay mucha más montaña, donde hay un clima un poco más agresivo, y ahí se da muy bien el centeno, ¿no? Y luego estaría ya el maíz busca mucha humedad, entonces Galicia es una panacea para los cultivos. Además, es un cereal que se adapta muy bien a suelos pobres, ¿no? Que daría un poco, no tendríamos que buscar tanto el suelo como para que desarrollásemos el cultivo. Así como el centeno sí que es más característico, busca más roca para poder producir, es un poco distinto, ¿no? Vale, seguimos un poquito. La importancia del maíz en Galicia. Yo siempre, bueno, me da como añoranza, ¿no? Decir que creo que el maíz fue un poco lo que mantuvo a muchas familias en Galicia y no hace tantas generaciones, ¿no? De ellos. O sea, yo sé que mi abuela cultivaba maíz y todas las semanas hacía pan de maíz y vivían un poco del sustento del pan de maíz. Esto nos influyó mucho, tanto de forma económica, ¿no? En nuestro rural, ¿no? Apagó muchas hambres, por decirlo así, y además favoreció que se pudiera facilitar un poco el cultivo. Pensad que aquí tenemos terrenos muy pequeños, ¿no? Y el maíz no hacía falta grandes extensiones, ¿no? Para poder hacer el cultivo, y eso facilitaba mucho. También fue importante el tema de cómo ello llevó a que se hicieran incluso construcciones específicas para conservar el maíz. De ahí vienen los hórreos, los molinos, tenemos un montón de bienes culturales, ¿no? Y etnográficos que
curiosamente vienen del cultivo del maíz. Por eso digo que es tan clave en nuestra importancia, ¿no?, cultural a nivel Galicia. Vale, hace unos años aquí en la Cancela trabajamos con el Banco de Semillas, ¿no?, de Galicia, el CIAN, y hemos recogido, lo pongo un poco de ejemplo porque igual se os ocurre a más gente decir, oye, pues si podríamos recoger alguna semilla, hacer algún estudio e incluso ver un posible proyecto de emprendimiento relacionado con el pan de maíz. Pues es posible. El Banco de Semillas tiene recogidas un montón de variedades de maíz gallego, ¿no? Ahí podemos ver en esta presentación que vemos que Galicia justo está en la bandera, ¿no?, de la cantidad de variedades que hay en nuestra región. Es más, cuando nosotros hicimos ese estudio hace unos años, que participamos en ese estudio con la asociación Pan con Pan, trabajamos con una variedad de millo branco que se estaba perdiendo en la zona de Argo y conseguimos la semilla, se hizo el estudio, vimos la viabilidad y realmente era un producto que podía llegar a ser específico para un pan y de venta, ¿no? Lo que pasa que, bueno, después es verdad que detrás del proyecto necesitamos gente emprendedora que arranque con ya panaderos, necesitaremos gente que se dedique al cultivo, pero un poco que sirva de ejemplo de que se pueden hacer muchísimas cosas y que hay ya mucho avanzado, porque en ese banco de germoplasma están recogidas esas semillas que en cualquier momento se podrían emprender para utilizar en cultivo. Vale, en esta siguiente ponencia, sí, para que verlo así un poco más gráfico, ver que Galicia somos la bandera del pan del millo, ¿no? Está la zona cantábrica, que sí que hay muchas zonas donde están recogidas semillas, pero Galicia la que más. Es verdad que La Coruña, por su clima y demás, ¿no?, más lluvioso, es posiblemente donde más se mantuvo el millo. Vale, variedades. Bueno, ahí os he sacado una fotiño en la que aparece el millo corvo, el millo reina, el millo do país, que es el que entendíamos por el amarillo, ¿no?, y el millo branco. Culturalmente aquí en Galicia, sobre todo en Pontevedra, el que más se utilizaba era el millo branco para consumo, ¿vale? Normalmente las familias cultivaban las dos variedades, el millo do país y el blanco, y dejaban el branco por ser un poco más, matiz más suave a la hora de consumirlo, más suave en sabor, y harina más blanca, no sé, se parecía más al trigo. Entonces la gente, pues bueno, utilizaba más quizás el blanco. A mí me gustan mucho los matices del amarillo, me parece que tiene mucha identidad también. Y luego hay variedades más exóticas. Está el corvo, que curiosamente seguro que conocéis, que en la zona del Morrazo aún hay una asociación que cultiva el millo corvo, tiene su fiesta del millo corvo, y la verdad están haciendo una gran labor porque mantienen unas semillas que no se sabe muy bien el origen de cómo llegaron al Morrazo, o el origen específico, seguramente traídas de... Se parece mucho a un millo que le llaman el millo azteca, ¿no?, que en la zona de México y hay zonas latinas. El otro día tuvimos una ponencia con Luis Rifo y nos hablaba un poquito de los maíces, ¿no?, y hablaba también del maíz rojo o negro, o morado, que hay varias tonalidades. El corvo en concreto es además muy exótico, a mí me lo parece. Hacer una empanada con harina morada, pues ¿no?, es algo bastante exótico en nuestra cultura. Vale. En esta siguiente ponencia lo que quería ver era un poquito qué podemos hacer del maíz. ¿Solamente podemos hacer pan de millo o broa? Pues no. Pues tenemos desde las empanadas, que tienen un montón de característica de nuestra gastronomía gallega, ¿no? Es, vamos, una de los fetiches, ¿no? Pues hacerlo de pan de maíz es verdad que es más trabajosa de elaborar, ¿no?, porque no se puede prácticamente estirar de una vez, pero sí que es muy sabrosa y combina muy bien con los mariscos, ¿no? Ahí tenemos la de berberechos, podría ser de mejillón, podría ser incluso de muchos pescados azules, combina fenomenal. Luego tendríamos las papas, ¿no? ¿Quién no oyó hablar de las papas de millo, ¿no?, con las que desayunaban la mayoría de los gallegos no hace tantas generaciones? Tenemos también el bizcocho de guitiriz, que es una especialidad gallega de los postres gallegos y que emplea la harina de maíz en la elaboración. Y luego puse el petelo, que está arriba, ¿no?, lo veis ahí, que normalmente se elabora cuando se hace un cocido en todas las casas gallegas en algún momento del
del invierno se hace el cocido y en muchas de ellas se emplean aún la harina de maíz para hacer el petelo. Vale, seguimos. Pues vamos ya un poco a la parte técnica. ¿Qué nos pasa con el maíz? Estamos hablando de una harina que, así como es muy potente, muy significativa en sabor, tenemos el problema de que no tiene gluten. De todos he sabido, creo que hoy todo el mundo que está un poco ahora conectado sabe ya un poquito del tema de panadería, es por ello que vamos a avanzar un poquito, no me voy a parar demasiado en explicaciones técnicas que ya deduzco que sabéis, pero al no tener el gluten, todos sabemos que el gluten es fundamental para poder panificar. ¿Por qué? Porque nos da estructura. Es por decirlo así, son las proteínas que juntas, gliadina y glutenina, van a hacer una malla que va a retener el gas en mi fermentación durante el pan. Por eso el pan, cuando lo cortamos, tiene alveolos, ¿no? Evidentemente, a mayor potencia de gluten vamos a conseguir unos efectos distintos en el alveolo. En el maíz, como no tenemos, en principio, la harina más importante en el proceso de elaboración del pan de maíz es el millo y no tenemos gluten, tendremos que buscar técnicas que ayuden y faciliten esta labor. Entonces, lo que vamos a emplear va a ser el escaldado. Perdón, que me fui donde no. El escaldado. A ver, ahí va. Un momentín, que me fui. Masas escaldadas. Vale. Sobre masas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Consiste en coger una parte de la harina de maíz por 2 de agua. Evidentemente, cuando trabajemos con harina de maíz, casi todos los que estáis en línea sabéis que cuando hacemos pan de trigo, el agua, la hidratación se la vamos a ir añadiendo según el tipo de pan que queremos hacer. En el pan de maíz siempre vamos a contar que va a llevar un porcentaje de agua superior, ¿vale? Superior a lo normal en un trigo. De tal manera que vamos a hervir el agua y se la vamos a añadir de golpe sobre la harina de maíz y proceder a un escaldado. Ese escaldado, el objetivo principal es romper el almidón. De tal manera que, ya que el maíz no me va a aportar gluten, me va a aportar un poder gelificante, ¿vale? Ese poder gelificante se produce cuando llegamos a la temperatura entre 70 y 90 grados y rompemos ese almidón, vamos a conseguir que se fije mejor el agua en el almidón, se hidrate. Pensar que el almidón por naturaleza no se hidrata, ¿vale? No es capaz de entrar el agua, solamente con temperatura conseguiremos que entre el agua dentro del almidón y gelifique. Vale, cuando conseguimos que gelifique, en ese momento lo que va a hacer es que nos va a dar estructura. Nosotros, si cogiéramos harina de maíz, la mezclamos, amasamos y la metemos, fermentamos y cocemos, vamos a conseguir un pan prácticamente plano. Porque, repito, no hay gluten, no hay malla glutínica. En este caso, haciendo la técnica del escaldado, vamos a conseguir que esa gelificación haga estructura dentro del maíz. Seguramente todos cortasteis una broa o una bolla de pan, de millo, y cuando la abrimos vamos a observar que no hay alveolo, prácticamente es compacta, es húmeda y compacta. Pero sí que hay una pequeña burbuja ahí atrapada. Eso lo vamos a conseguir siempre que haya escaldado, ¿vale? Si no, quedaría mucho más apretado, por decir así, la miga. Vale. Aparte de aportarnos y favorecer en la fermentación, por eso hacemos el escaldado, hay otra segunda parte que a mí me interesa mucho y es el aporte de azúcares. Pensemos que los azúcares son importantes en la fermentación. Sin azúcares no habría fermentación, son el alimento de la levadura. Entonces, ¿de dónde salen los azúcares en una fermentación? Pues del propio cereal. Normalmente es entre un 0,5% de los azúcares simples que conseguimos del propio cereal. Cuando hacemos el escaldado, hay una parte de azúcares que conseguimos liberar a más del normal que conseguimos por las enzimas. Entonces, de tal manera que estamos aportándole más alimento a mis levaduras y con lo cual vamos a favorecer que haya más fermentación, más poder de fermentación. Vale. Seguimos, pues. ¿Qué vamos a conseguir cuando hacemos las aportaciones del escaldado? Pues vamos a conseguir unas migas mucho más húmedas, ¿no? Cuando cortamos ese pan de maíz y tiene esa humedad, ¿no? Que tanto nos gusta con las sardinas de encima, nos va a aportar también dulzor. Pensar que estamos devolviendo, por decir así, más azúcares disponibles.
y ahí se va a caramelizar, va a haber muchas reacciones de Maillard en la corteza, vamos a conseguir unas cortezas muy potentes. Tendremos en cuenta también el proceso del pan de maíz, que va a tener una cocción mucho más prolongada, ¿vale? Hay mucha más humedad en un pan de maíz, como dijimos, cocciones mucho más prolongadas y cortezas mucho más potentes, con un sabor y una durabilidad superior, ¿no? Un pan de maíz se debería conservar unos 4 o 5 días, ¿vale? Vale, seguimos pues. ¿Cuándo no es recomendable un escaldado? Diremos, esta técnica yo la puedo aplicar a cualquier amasado, ¿no? De cualquier cereal. Pues mira, yo la recomendaría para panes en los que hablamos que tienen poco gluten, ¿no? Podría ser un pan de centeno, estaría muy bien hacer un escaldado. Un pan, está hoy muy de moda utilizar harinas antiguas, ¿no? Se dice, ¿no? La espelta, el camut. Esas harinas muchas veces tienen una fuerza un poco conocida, ¿no? Quiero decir, a veces tienen proteína, pero no es significativa en la fuerza que entendemos por los panaderos que tiene fuerza, ¿no? Entonces, en ese caso, esas harinas le va a facilitar una parte del escaldado, van a facilitar que tenga estructura. No nos quedarían migas tan planas, tan bajitas, ¿vale? Entonces, pues cuando usemos, por ejemplo, un cabeiro o un callobre, que están tan de moda estos trigos antiguos gallegos, sobre todo con el callobre, que sí que tiene proteína, pero la fuerza a veces nos despista un poco. Pues es un buen factor utilizar un escaldado para reforzar esa plasticidad, ¿no? De la masa. Vale. ¿Existen otros escaldados? Bueno, para que veamos que ya los gallegos, cuando hacemos los escaldados hace mucho, mucho tiempo, ya estábamos muy en la moda, ¿no? Pues hoy en día está súper de moda en las elaboraciones, por ejemplo, japonesas, utilizar las técnicas del water rush, ¿no? Que viene a ser o zanzón, que es coger una parte de harina por 5 de agua, hacer un escaldado y en este caso lo vamos a utilizar, como vamos a ver a continuación, para otros aportes. Pero bueno, quería haceros un guiño de que veáis bueno, que los gallegos ya estábamos muy avanzados con esto de los escaldados, ¿no? Bueno, digo los gallegos, pero bueno, en otras zonas de Europa ya los escaldados vamos, ya es un arte, ¿no? Trabajar con escaldados, estamos hablando de Alemania, de Polonia, hay zonas ya en las que los escaldados también están en el ADN panarra, ¿no? Por decirlo así. Vale, ¿en qué consiste esto del water rush, ¿no? Porque ya que estamos en escaldados, un poco ver la siguiente vertiente. Consiste en algo muy similar a lo que hacíamos con la harina de maíz, escaldarla, pero teniendo en cuenta que vamos a hacerlo con harinas que tienen gluten, ¿vale? Con harina de trigo. Entonces, ahí tenemos que tener dos factores que no podemos olvidar. Uno es no desnaturalizar la proteína, o sea, el gluten, que va a desnaturalizarse a partir de los 70 grados, es por ello que no superaremos esa temperatura. Y luego hacerlo poco a poco. En esta técnica del water rush vamos a ir iniciando, haciendo una cocción, ¿vale? Progresiva de la harina, de tal manera que vamos a conseguir como una especie de rush. Los que sois de cocina o venís un poco del área de pastelería también, un rush, ¿no? Es al final una cocción de la harina. Y en esa cocción vamos a hacer lo mismo, rompemos otra vez el almidón, vamos a aportar unos matices distintos. ¿Lo podemos hacer con toda la harina? Pues no, no podríamos hacerlo con toda la harina, un máximo de un 10 a un 50%. Yo recomendaría no pasarse incluso del 30%, ¿vale? Porque ya ahí estamos arriesgando demasiado. Estas técnicas las utilizan, repito, en la panadería japonesa desde hace ya mucho tiempo y lo que van a conseguir es terneza, ¿vale? Así como nosotros en el escaldado con 100 grados, ¿no? Del maíz conseguíamos un poco de tenacidad y un poco de estructura, ¿no? en el pan de maíz, esta técnica no tiene nada que ver. Lo que va a aportar es una humedad, va a aportarnos como si fuese un enternecedor, ¿no? Va a hacer que nuestro pan sea mucho más tierno. ¿En qué piezas se utiliza? Pues en el pan de burger, en el pan, por ejemplo, en el pan de perrito, en el pan de molde, etcétera. Vale. Bien, ¿qué aporta cocer la harina? Bueno, nos va a aportar, lo decíamos, ¿no? Aparte de conseguir que quede más tierno, nos va a aportar también una cosa importante. Pensar que las enzimas, que son un aporte importante también en la fermentación, ¿no? Porque, como decíamos antes, son las que rompen los azúcares que quedan a disposición para que nuestras levaduras se alimenten y después puedan producir el CO2. Hay ciertas enzimas
que empiezan a funcionar ya terminadísima la fermentación. Estamos hablando ya cuando metemos el pan en el horno. Son las betamilasas, hablaba de ellas antes. Bueno, las betamilasas, estas enzimas además favorecen, además de conseguir terneza, nos van a dar un aporte extra de fermentación en el último momento. Es la subida final del pan. Entonces, hacer este tipo de escaldados les va a favorecer que funcionen mejor, ¿vale? Vale, teniendo en cuenta estas cosillas, vamos a seguir pasando. Bueno, os pongo una foto que dice mucho, ¿no? De lo que es terneza, cortar un bollo y que se desmigue con esa suculencia que aparece en la foto, ¿no? Que seamos capaces casi de sacar brecha de cada trocito de pan. Vamos ya con el recetario que tengo un poco previsto para esta tarde de cómo hacer un pan de millo. Puse 3 fórmulas y os explico un poco por encima, ¿no? La primera fórmula es un poco más purista. Vamos a ver que lleva millo, lleva agua, centeno, sal, fermento, levadura y harina de trigo. En este caso no vamos a poner. Sería un pan mucho más apretado, ¿vale? Con menos alveolas, no llevar nada, ningún aporte de harina de trigo. Vale, veis que ahí hablamos del fermento. El fermento lo veremos después en el vídeo que voy a poner de proceso. El fermento, antiguamente en las casas el fermento se hacía de una semana para otra. Es decir, dejábamos un pie de masa, un trozo de masa de esta hornada, la dejábamos para la siguiente semana. ¿Cómo la conservaban? Pues lo hacían mediante sal. Tapaban con sal de tal manera que ahí se paraba la fermentación, por decirlo de alguna manera. Es verdad que esa masa se volvía súper ácida, pero eso no nos importaba, porque pensar que la harina de maíz tiende a dulce, entonces contrarrestar un poquito con acidez, a mí incluso me gusta en un pan de maíz que tiene un poco ácido, porque va a darle estabilidad al sabor. Entonces, bueno, pues el fermento sería ese. Podríamos hacer como una base de prefermento la víspera, ¿vale? Podríamos hacer un pequeño prefermento y dejarlo para el día siguiente. En mi caso, a mí me facilita mucho, como tengo masa madre de trigo de centeno, en este caso usaría una masa madre de centeno. En la escuela, por ejemplo, trabajamos con masas madre líquidas. Para este pan le iría mejor, ¿vale? Para darle un poquito más de tenacidad y un poquito más de acidez, una masa madre sólida. Pensemos que las masas madre sólidas nos van a reforzar eso, nos van a aportar tenacidad. Es por ello que podemos convertir una masa madre líquida, la volvemos en refrescos a sólida y a partir de ahí podríamos hacer nuestro pan de maíz. La segunda fórmula, veis que ahí ya empieza a haber unas proporciones distintas, ¿no? De centeno y de millo, ya cambia un pelín, ¿no? Y le damos casi un poco más de importancia al centeno. Y en la tercera fórmula, pues veis que le metemos algo de harina de maíz. Yo cuando empezamos a hacer pan de maíz os recomiendo utilizar la fórmula 3. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar el amasado, ¿vale? Nos va a ayudar un poquito a soltar un poco la masa, que si no se volvería un empaste muy, muy pegajoso, y cuando no estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de masas, pues cuesta un poquito el amasado. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer, os voy a poner unos vídeos, os pido un poco de paciencia en el sentido de que el vídeo está grabado de forma casera en mi casa y con los medios que tengo no puedo estar aún en la escuela trabajando. Entonces vamos a ver el vídeo del proceso un poco resumido para que todo el mundo vea los pasos. Luego, si tuvierais alguna duda, sí que evidentemente podemos parar y preguntar. Perdonad un minuto. Vamos a comenzar añadiendo la sal al agua hirviendo. La tenemos que tener hirviendo. Es una masa que se basa en un descargado de la harina de maíz. Una vez que tenemos el agua bien caliente, la vamos a remover. Lo ideal era incluso que la sal esté disuelta directamente ya mientras esté hirviendo el agua. Una vez que la tenemos ya disuelta, vamos a proceder al escaldado. Añadimos el agua caliente. Y aquí lo que tenemos que hacer es que toda la harina de maíz se escalde. Removemos.
Toda la harina va cogiendo esta parte del escaldado. Fátima, perdona, es que no sabía si era problema mío. Yo no veo el vídeo. No sé si la gente lo puede ver. Solo lo escucho. Un minuto, ¿eh? Tranquila. Bueno, cosas del directo, de la tecnología, de internet, ya sabéis, estas cosas están a la orden del día. Ahora lo arreglamos un momentín. Sí, No. bueno, vamos a esperar un segundito a ver si conseguimos poner el vídeo. Vamos a comenzar añadiendo la sal. ¿Lo conseguimos ver ahora, perdón? La tenemos que tener hirviendo. Yo de momento no lo veo. Lo escucho, pero no lo veo. La harina de maíz. Me parece que está cargando. Pone, va a empezar a compartir. Ahora, Fátima. Ahora vamos. Ahora, perfecto. Vamos a comenzar añadiendo la sal al agua hirviendo. La tenemos que tener hirviendo. Es una masa que se basa en un descargado de la harina de maíz. Una vez que tenemos el agua bien caliente, la vamos a remover. Lo ideal era incluso que la sal esté disuelta directamente ya mientras esté hirviendo el agua. Una vez que la tenemos ya disuelta, vamos a proceder al escaldado. Añadimos el agua caliente y aquí lo que tenemos que hacer es que toda la harina de maíz se escalde. Removemos y toda la harina va cogiendo esta parte del escaldado. Ana, ¿perdón? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Parece que el vídeo finalizó. Era más largo. Sí, sí. Ahora lo vuelvo a ver. Espera. Bueno, estas cosas de la tecnología. Un momentín, es que justo, mira, el otro día no fue fenomenal. Vamos un poquito. Mientras tanto, me están haciendo comentarios aquí en el chat. Sí, nada, me están diciendo. Un momentín. Que se me volvió a bloquear. Un momentín, voy a volver a usar. Sí, tranquila, sí. Vale, bueno, pues nada, mientras tanto, si queréis ir pensando, escribir en el chat algunas preguntas que se os vayan ocurriendo, cosas, comentarios que sugieran pues la ponencia de Fátima, podéis ir escribiendo en el chat. Cuando
después le transmito las preguntas. Tenéis que perdonar, son las cosas de la tecnología. Unas veces van bien, otras veces van mal. En el amasado. Vamos a añadir poco a poco. Esta primera parte se llama fresaje, en el que todos los ingredientes se van mezclando. Realmente pensemos que el maíz, que es el ingrediente más importante en esta elaboración, no tiene gluten. Esto va a ser un poco más fácil de amasar, en el sentido de que no tendremos que desarrollar el gluten. En un amasado normal, los amasados tienen que ser mucho más prolongados para que se crea la malla glutínica que tiene el gluten. Vale, vamos a añadir a continuación la masa madre. En este caso, os he comentado que es una masa madre sólida. Antiguamente le llamaban fermento. Y también consistía en una masa madre más bien sólida, que normalmente las familias iban dejando de semana en semana, la iban dejando guardada en la alacena o en alguna zona fresca de casa, y le añadían sal para que se mantuviera y conservara. Eran unas masas madre que tiraban a ácidas, ¿vale? Por el sistema de conservación que tenían, pero era la forma de poder añadir el fermento a la masa y conservarlo en la casa. Vale, vamos a añadir la levadura. Y veréis que poco a poco es una masa que es muy fácil, se deja amasar muy bien. Incluso para gente que nunca haya amasado, ideal para empezar en esto del mundo del pan. Si la masa fuese solo con harina de maíz y centeno, sería una masa mucho más pegajosa. Aquí nos va a facilitar el que tenga harina de trigo, que sea un amasado un poco más sólido, no tan pegajoso, ¿vale? Hacemos movimientos envolventes, ¿vale? Es importante, además, como tenemos ahora la masa, intentar que no tenga más humedad. Ni más humedad, ni más harina. Aunque tengamos la sensación de que se nos pega, no pasa nada, vamos trabajándola. Aquí se está creando un poquito de gluten, repito, porque en este caso hemos elegido hacer un pan de maíz que lleva un poquito de harina de trigo. Se va a crear un poquito de gluten aquí. Y nos va a facilitar que sea un pan, eso, que no se, cuando lo cortemos tenga un corte fácil incluso para hacer rebanadas, y al mismo tiempo con ese carácter tradicional nuestro gallego del pan de vino. Hoy lo vamos a cocer en el horno de leña, y ahora, una vez que tengamos amasado, procederemos a calentar el horno. Una vez que hemos amasado, espolvoreamos o agregando harina. Vamos a continuar formando nuestras hogazas de millo, ¿vale? Tenemos la masa muy fermentadita. Como va a ser un pan que prácticamente no vamos a gasificar, ¿vale? Por el sistema que vamos a usar deformado, la siguiente fermentación, la segunda fermentación va a ser un proceso muy rápido. En
En casa muchos tendremos papel de estraza, lo podemos hacer de papel de estraza, formamos ligeramente sin desgasificar y volcamos nuestra hogaza sobre el papel. Importante no perder esta fermentación que ya está elaborada y que así nos va a facilitar que la segunda fermentación sea muy rápida. Tapamos y dejamos un reposo de unos 20 minutos. Bueno, hasta aquí el vídeo. No sé si me escuchas, Ana. Sí, sí, perfectamente, sí. Bueno, hasta aquí fue el vídeo, evidentemente casero y así muy ensebre, ¿no? Hecho en el pueblo. Lo que sí era importante que no salió en el vídeo y que quería un poco destacar es que sabremos que la masa está fermentada, ¿no? La vamos a dejar como entre 1 hora y media, 2 horas de fermentación. Sabremos que está fermentada cuando agrieta por arriba, ¿vale? Eso no salía en el vídeo y es un dato bastante importante. Y una vez que la tenemos, como visteis ahí, fermentadita, le dimos forma utilizando pues un bol, o mismamente visteis, utilicé a modo rústico un escurre verduras, es sencillo, y casi no la manipulamos, ¿vale? Para evitar que se vaya esa fermentación que ya está prácticamente hecha. En el horno va a estar como 1 hora y media, ¿vale? Ese pan. Es importante para que haga bastante corteza y te quede bien cocido, ¿vale? Como decimos antes, es un pan que tarda bastante en cocer. Y si lo hiciéramos en el horno que tenéis en casa, normal y corriente, ¿no? De eléctrico, pues ponerlo la primera parte a una temperatura bien alta, lo más alta que podáis, los primeros, no sé, 30 minutos muy alto, y luego ya lo bajaríamos para que vaya cociendo progresivamente. No sé si hay algunas preguntas o dudas, podemos ir viendo. Vale, podéis seguir escribiendo en el chat. Si alguien se anima a activar micrófono y preguntar directamente, también no hay problema, que no somos muchos, no habrá interferencia. Empezando a poner preguntas o activar micrófono, como queráis. Aquí una pregunta de Sonia, ¿te leo o Fátima? Sí, venga, va. Usos o posibles mensajes del pan de millo para introducirlo en el día a día de la restauración y que no se utilice únicamente para comer sardinas o cocidos de forma tradicional, pregunta Sonia. Bueno, pues a ver, mi amiga Sonia desde Pontevedra, me podría a mí rechiflar utilizarlo, pues utilizándolo evidentemente en platos de gastronomía, dándole una vuelta, pero a modo migas podrían ir perfectamente pues con unos huevos rotos, o podríamos utilizarlo a modo tosta también, muy utilizable, o a modo teja, cortándolo muy fino con la cortafiambres. O sea, lo podríamos aplicar desde a un canapé hasta elaboraciones, como os decía, ¿no? Con los huevos. Pensemos en unos huevos rotos con su choricito, ya sería la bomba, ¿no? Y esas migas. No sé si te contesto, o si me surge alguna idea más, Sonia, la mandamos. Perfecto. Antonio te pregunta, ¿la técnica de Rus qué viene siendo? ¿Como una especie de autólisis a 65-70 grados para destinar principalmente en harinas duras? Mirad, el water rus, en este caso, lo que hacemos es calentar progresivamente, de tal manera que se va rompiendo el almidón. Con esto vamos a conseguir, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Una terneza que podríamos, mira, ahora que se cuida uno tanto y ve tanto los ingredientes de muchas masas, ¿no? Imaginaos una masa bollería. Yo podría utilizar ese tanzón o water rus en ese proceso de elaboración de una masa bollería y podría incluso quitar grasas, porque me va a aportar la terneza de una grasa en un pan. Vale, evidentemente no en una rosca que lleva mucha proporción de grasas, ¿no? De mantequilla y es fundamental, o un brioche, pero sí que en panes enriquecidos podríamos hacerlo casi de sustituto a nivel terneza. Yo creo que es el fundamental uso, ¿no? En panadería. Y es el uso que usan los japoneses en este caso, para dar terneza.
Vale, pues nada, Sonia te dice que sí, que fantástico, que le has contestado. Antonio, ¿el waterloo es en una baguette? ¿Te pregunta? En una baguette tenemos que pensar qué es lo que buscamos, ¿no? En una baguette, ¿qué vamos a buscar? Un alveolo muy grande, una miga más equilibrada, ¿no? Yo creo que es la segunda, ¿no? Una miga equilibrada. Y buscamos también que sea un pan más bien láctico. Entonces, quizás no sería el mejor prefermento. Es que eso está ya muy visto, ¿no? Antonio, además, que trabajamos en la EFA en algún momento juntos con prefermentos, sabíamos que para una baguette el mejor prefermento, o yo el que elegiría, sería pues un polis, por ejemplo. Te pregunta de nuevo Antonio si baguette es igual a esponjosidad. A ver, es que la baguette por fuera nos gusta que cruja, ¿no? A todos en bocata, ¿no? La baguette, pero por dentro nos gusta que la miga sea suave. No demasiado compacta, pero suave, un poco regular. El alveolo tiene que ser muy regular. Y luego, repito, el sabor tiene que tirar un pelín a láctico, ¿no? Eso sería lo ideal en una baguette, nada ácida. Muy bien, te dice Antonio, me refiero a la miga, claro, por eso decía lo del water. Muy bien. Maripaz, para unas personas intolerantes al gluten, ¿podríamos sustituir el centeno por otro cereal? Podríamos hacer un pan directamente solo de millo. Yo en ese caso lo que recomendaría es que en vez de cocerlo, y esto lo hacen en Galicia, de hecho no me voy a acordar ahora el pueblo en que lo vi, pero sé que hay en alguna zona de Galicia en la que hacen el pan de maíz en un molde, de tal manera que como no teníamos esa posibilidad de gelificación gracias al escaldado y el aporte también de algo del gluten que le podía aportar el centeno o en este caso el trigo, y va a ser un pan muy plano, pues lo hacen en un molde de tal manera que sí que se llega a cocer, ¿no? Se cuece y sería un pan perfecto para intolerantes al gluten. O sea, tendríamos que ver la forma de cocerlo, metiéndola evidentemente en un recipiente para que diera estructura a nuestro pan. Muy bien. Sonia nos comenta, ¿sería combinable pan de millo como parte de alguna elaboración dulce integrado como postre? Pues mira, hace años ya, hace muchos años en la escuela hemos estado participando en una exposición sobre el pan, la historia del pan, y a mí me llama la atención que en este caso Maximino Sendín, que era el propietario del libro y el propietario de la exposición, me había enseñado una receta muy curiosa, que era una receta muy antigua, que él había recogido, y que esa receta, fíjate tú, lo curioso que era las migas del pan de maíz, era un postre, entonces eran las migas desmigadas del pan de maíz, las cubría o sea, las salteaba, por decirlo así, con un poquito de manteca, le metía algo de miel y le metía canela. De entrada parece algo así como muy bruto, pero sinceramente a mí me sorprendió para bien. Yo lo veo a modo streusel, Sonia, en la base de un postre dulce perfectamente. Podríamos darle una vuelta. Pregunta Maite, diferencia de harina de maíz blanca a la amarilla. En mi pueblo básicamente se usa amarilla, harina de maíz con la bica. Sí, la amarilla tiene un sabor un pelín más amargo, ¿vale? Eso la define un poco. Y la blanca un poquito más dulzona. Por eso nos gusta, bueno, en muchos casos gustaba un poco más la blanca para el tema de pan y usaban más para el ganado el amarillo. Yo repito, a mí me gusta también mucho la amarilla, me parece que tiene un carisma así de mucha identificación, ¿no? También con lo nuestro. Y justo en esta zona en la que estamos, el amarillo se cultiva mucho, Maite, por la zona de Pontareas. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, Sonia nos dice, genial, darle una vuelta a lo nuestro, Galician Style. Bueno, seguro que Sonia en breves vemos algún postre elaborado por ella que lleva migas de millo. Muy bien. De todas formas, hay un pan, Sonia, vete echándole una vuelta. En la zona de Brasil combinan el pan de maíz con el hinojo mucho y hacen un pan tipo dulzón. Podríamos darle una vuelta y versionar aquí en Galicia con el hinojo también, que combina muy bien. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Nada más.
Bueno, yo sentir un poco a ver, espera, preguntan algo más. Maripaz dice, aquí lo venden en bolas grandes, ¿qué cantidad de piezas obtienen? En bolas grandes. No sé si se refiere Maripaz que aquí, por ejemplo, en la zona nuestra, en Pontarreas, sigue vendiéndose como se vendía el pan hace muchos, muchos años. O sea, la hogaza grande y te cortan al peso. Claro, en ese caso, no sé si se refiere a eso, sí. Sí, Vale, dice que sí. ¿cuántas piezas? Pues no lo sé. Seguro que Maripaz, donde compra el pan, no sé si es el caso. Sí. Si lo compra en el mercado, os recomiendo que lo visitéis en algún momento y conozcáis a Maruja. Maruja es una paisana de aquí de Pontareas que lleva toda la vida haciendo pan de maíz. De hecho, estuvo por la escuela haciendo el pan de maíz. Lo hace de la misma manera que se podía hacer hace 200 años, o sea, calentando con el pote de agua, o sea, con fuego, haciendo el amasado a mano en la artesa y cociendo en un horno increíble. Por eso puede hacer esas hogazas tan grandes con una boca muy grande, Maripaz, en la que entra perfectamente la hogaza. Lo hace una vez a la semana, creo, solamente, y lo va vendiendo durante 2 o 3 días y lo vende al peso. Utiliza el fermento original, ella va manteniendo de semana en semana ese fermento y digo que es una joya a ver en la gastronomía gallega del pan porque, bueno, es una señora que, mira, ya podía estar jubilada y sigue haciendo pan con todo su amor. Muy bien. Pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, alguna pregunta. Sí, Susi Estevez nos dice, qué suerte tener un horno como el tuyo. Nada, Susi, cuando quieras nos hacemos unas joyas aquí en la EFA. Muy bien. Bueno, nada, yo espero haber sido lo más... Muy bien. Espero haber sido lo más escueta posible. Sé que es un tema un poco complicado, ¿no? Cuando hablamos de técnica en el pan, pues hablas de términos que, bueno, los que somos de panadería sí que los sigues un poco, pero bueno, espero que quedara claro que al final es un beneficio trabajar con recetas así. Y espero que las utilicéis. Si alguien quisiera la fórmula, ¿vale? Que estaba en la ponencia, sin problema se la enviamos, ¿vale? Si lo pide y le enviamos la fórmula, incluso con el proceso, ¿no? Un poco resumido. Y nada más, que gracias por escucharme y que siento un poco las incidencias con la informática, que ya está claro que no es lo mío. ¿Tienes otra pregunta más, Fátima? Mira, nos comentaba Antonio, gracias Fátima, genial, yo lo he hecho hoy en horno doméstico y me ha quedado muy bien. Muy Y bien. Antonio Carballo nos dice, Fátima, ¿no crees que desde las escuelas se debería de fomentar este tipo de panes un poco desconocidos para la juventud? Pues sí, es más, a mí me gustaría en algún momento que se pudiera hacer alguna campaña en las panaderías o ver la forma de que intentaran venderlo, ¿vale? Esto ya se intentó hace años y sé que es difícil porque el público al final está acostumbrado a un tipo de pan y le cuesta cambiar. Pero sí que teníamos que entre todos, un poco Antonio, tú en tu panadería y nosotros como podamos, hacer llegar a la gente que hay otros tipos de panes y muy saludable. Pensemos que el pan de maíz tiene muchísima más fibra que el pan común que comemos de trigo y tiene unos aportes y unos minerales súper super buenos para el organismo. Muy bien, pues creo que nada más. Susi y Anita te dicen gracias, Fátima, muy bien por la exposición. Muchísimas gracias, Ina, Maite. Bueno, un saludo Gracias, a Fátima y todos Ana, gracias a vosotras. y nada, estamos aquí para lo que queráis. Cualquier duda la hablamos, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues estupendo. Gracias, Fátima. Tu segunda exposición sobre este tema. Veremos si hay una tercera. Todo puede ser, todo puede ser. Gracias a todos por asistir, de verdad. Y nada, aquí estamos. Recordar que en la EFA Cancela seguimos organizando sesiones de diferentes tipos. Seguidnos en las redes para ver la actualidad que tenemos. Tendremos una interesante sesión también el día 3 de junio, donde participarán empresarios muy importantes. Está todo colgado en nuestro Facebook y nuestro Instagram. Y nada, pues muchísimas gracias de nuevo y hasta siempre. Hasta luego.